Buenas tardes, buen miércoles, ¿cómo están? Gente maravillosa. Bueno, espero que muy bien. Estoy acá acomodando un poquito las cosas. Bueno, ¿cómo les ha ido en estos días? Espero que muy bien. Ahí estamos arrancando marzo. Acá está Dante. Viene acá a saludar. Estamos con todos los cambios de inicio escolar, ¿no? Y ahora tengo que hacer la tarea ya con un amigo, me la acabo de prestar. Muy bien. Bueno, hay que hacer la tarea y sacar fuerzas para adelante, ¿no? Sí. Bueno, anda, éxitos. Y nunca te tenés que rendir. No hay que rendirse, dijo. El mensaje de él siempre tiene sus mensajes alentadores que va razonando y asumiendo a medida que le pasan cosas, obviamente. Así que bueno, espero que estén bien. Estamos en marzo, entonces yo esto siempre lo pongo como un tema no menor, porque nosotros tenemos como una sistematización mental en nuestro cerebrito, en nuestra cajita de información, que parecería que las cosas tienen un tiempo de iniciación, un tiempo de preparación, un tiempo de descanso, también en relación al tiempo lineal que nos propone el calendario que utilizamos nosotros. Por lo tanto, marzo es un mes de muchos altibajos emocionales, porque vemos que tenemos que resolver un montón de cosas y que el año empezó, que todavía no hay energía, si bien muchos se han ido de vacaciones, la energía no está, o las exigencias aparecen en desmedida, y entonces esto también nos juega en contra, porque nos vivimos como auto boicot, también torturando con un esquema mental de propuestas que fue diseñado en algún momento para una organización global, que obviamente está muy positivo y muy bueno, pero desde la individualidad poco tiene que ver con el sentido de la vida. Recordemos que el presente es el momento que estamos viviendo y es el que en este presente yo activo mi energía, yo activo mi situación, mi dirección, mis acciones. Entonces es fundamental asumir que desde mi lugar, desde mi ser, todo puede cambiar de un momento al otro y no importa el mes que estoy. Por eso en uno de los posteos yo les había puesto en enero, que ya cambió el año, que estabas haciendo, que todavía no arrancaste, porque en realidad, ¿qué es lo que hay que esperar? Marzo, abril, mayo, junio. ¿Cuál sería el motivo de iniciación, de arranque en la vida? ¿Hay una fecha? ¿Hay una fecha? ¿Hay situaciones que me hacen definir el inicio de algo? Hasta no lograr tal cosa, no avanzo con otra. Muchas veces nos vamos poniendo como ese tipo de trabas y de autoexigencias. Hasta no generar un mejor empleo, no me puedo organizar para tomarme unas vacaciones. Entonces, eternamente estoy... ¿No se escucha bien? A ver, esperen que voy a... Espérenme un segundito que me fijo. ¿Se escucha, Eli? No sé si vos estás por ahí. Perfecto, listo. Bueno, hay que tal vez, Víctor, fíjate el volumen, que muchas veces tiene que ver con algo particular de cada uno. Bueno, me había puesto, a ver si capaz que poniéndomelo ahí es más directo el audio. Bueno, gracias. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Que nos vamos como excusando o cargando, lo peor, de más responsabilidades para después avanzar en lo que en realidad yo quiero verdaderamente. Entonces me pongo este objetivo que tal vez no tiene nada que ver con el otro y así me voy gestionando propias trabas y propias situaciones, digamos, de interrupción de la búsqueda de mi propósito, de mis proyectos, de mis objetivos, de mis metas, ¿no? Y hoy, no es casual que vengo a hablar de artrosis. Artrosis. La artrosis es una enfermedad limitante, discapacitante, que justamente impide a muchas personas, y les afecta sobre todo la cadera y las rodillas, a avanzar. Te pone quieto, te deja quieto, te traba, ¿no? Obviamente que la artrosis se puede dar en múltiples articulaciones, pero bueno, la de la rodilla, de las caderas,
columna vertebral, la del hombro, son muy comunes. Y esta enfermedad, que en realidad, como yo siempre les digo, no hay una enfermedad en sí misma. Nosotros tenemos que empezar a entender que los procesos son procesos de salud-enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una falta de armonía en mi estado de salud, van a aparecer determinadas situaciones físicas, mentales, que también me generan un problema en mi equilibrio, en este bienestar, en esta armonía de mi estado de salud. Por lo tanto, lo ideal es empezar a nombrar a los problemas como problemas de salud y no como enfermedad en sí mismas. Por eso, en este caso la artrosis, tampoco tiene un origen, no hay una causa. Las investigaciones científicas han observado que no hay una causa real de la artrosis. Sí hay factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Situaciones que pueden estar asociadas a mayor posibilidad de que la persona forme una artrosis en una articulación. Por ejemplo, obesidad, sedentarismo. Entre comillas, a veces se considera la genética, que desde la biodecodificación sabemos que nosotros no heredamos la enfermedad, sino que heredamos el conflicto. Habría que buscar el conflicto heredado. También tiene que ver con movimientos repetitivos. Hay, por ejemplo, actividades laborales, gente que cuenta billetes, cuenta monedas, bueno, en su momento, ¿no? Ahora las monedas no se cuentan más, pero los billetes están en las máquinas. Pero había trabajos en su momento que era de contar dinero y esas personas generaban artrosis, por ejemplo, de muñeca, ¿sí? O personas con deportes, con movimientos repetitivos, por ejemplo, los tenistas, con el tema del codo, hay futbolistas que hacen artrosis de rodilla, en el tiempo por el movimiento repetitivo, y de esta manera generan como un desgaste en la articulación por la sobreexigencia. Entonces, para entender un poco el tema de la artrosis, les voy a hacer un dibujito. Esta es una articulación de la rodilla, para comprender un poco acá qué es lo que le pasa a la articulación, y vamos a hablar un poco de los síntomas y demás. Y después, obviamente, de todo el sentido de lo que tiene que ver con la biodecodificación en sí, con los tratamientos, con lo que se vio a nivel científico, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Por un lado, entonces, si yo acá tengo el hueso, ¿sí? Acá tengo el hueso. Bueno, vamos a tener acá en el medio el cartílago. El cartílago es como esa almohadita que se interpone entre dos masas óseas, dos huesos, de una manera que esto le permite la movilidad, porque si no el hueso estaría fusionado y no se movería. Entonces, acá tenemos el cartílago. Este cartílago es fundamental porque este cartílago es el que se degrada en la artrosis. Empieza a perder su forma y se empieza como a reabsorber y se va afinando a tal punto que incluso se pierde directamente, se va haciendo muy finito. Si ustedes imaginan, vamos acá a las artrosis de las vértebras, intervertebral, ¿sí? Entre una vértebra y otra están los discos vertebrales. Acá, cuando este cartílago se hace finito, lo que sucede es que el hueso se deforma y empieza como a ampliar su territorio, y no sé si ve bien la imagen, está media borrosa, ¿no? Y saca acá, hace como una especie de ampliación de su tejido óseo mismo y saca lo que se llama los osteofitos que se ven en la radiografía, que son los picos del oro, ¿sí? Que son comunes en el diagnóstico cuando el traumatólogo te dice tenés picos del oro, qué sé yo, y ya está, tenés artrosis. Bueno, entonces esto se ve a nivel radiográfico. Volviendo acá a la de la rodilla, después nosotros tenemos otro protagonista que es muy interesante, que es
la cápsula sinovial y adentro está el espacio sinovial, que en estos espacios es donde se acumula de líquido y, por ejemplo, en el caso de la rodilla, se inflama. Esto se genera una inflamación que lo vemos una rodilla gorda, si está con mucha inflamación puede estar caliente también. Y después tenemos la cápsula de la articulación que como que rodea todo, ¿sí? La zona de la articulación. Y obviamente que entre acá es donde se insertan los tendones, de los músculos, imaginemos que acá están los músculos, y que todo esto en conjunto genera el movimiento de la articulación, precisamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la membrana, esta sinovial, se inflama, es donde duele, donde aparece el problema realmente. Y es aquí donde la persona empieza a tener síntomas y por lo tanto consulta al traumatólogo. ¿Sí? Por lo general va al clínico, lo deriva al traumatólogo. Entonces, el proceso en realidad no es de un día para el otro de la artrosis. Tiene un proceso de evolución bastante prolongado en el tiempo. Se calcula que el 70% de la población a los 50 años ya tiene signos radiográficos de artrosis. Y en las poblaciones mayores de 75 años, el 80% tiene signos radiográficos. Ahora bien, tener signos no quiere decir que tenga síntomas, porque no todos van a tener síntomas. En general, se ve que la artrosis es una patología más de la mujer que del hombre. Está más relacionada al sexo femenino. Entonces, y se asocia sobre todo con el sobrepeso. Las mujeres que tienen mucho peso enseguida manifiestan sobre todo artrosis de cadera y de rodilla, que son las que más les preocupan a la hora de desempeñarse sus actividades cotidianas. Llámese trabajo exterior de la casa, manejo del hogar, bueno, y ocuparse incluso de los nietos, porque muchas veces la artrosis aparece y se le dificulta, por ejemplo, agacharse para levantar a los nietos, ¿sí? Acá me dice Roberto que tenés en una rodilla gonalgia. La gonalgia es el término que significa algia es dolor y ay, se me fue el término ahí. Bueno, se me fue el término, gonalgia es rodilla significa. Que ahora se me fue de la mente la palabra de la definición de rodilla. Algia significa dolor. Dolor en la rodilla. Entonces vos lo que tenés que investigar ahí, ¿a qué se debe ese dolor de la rodilla? Es una tendinitis capaz, ¿no? Capaz que no es una artrosis. Entonces cuando vos vas al médico, el clínico, yo, médica clínica generalista, derivo al traumatólogo y pongo gonalgia derecha. ¿Sí? Entonces después el traumatólogo, que es el especialista en el tema, se hará cargo de hacer el diagnóstico correspondiente si tiene que ver o no con realmente una artrosis, con una tendinitis, con una lesión traumática, porque tal vez tenés un problema en menisco, ya es otra historia eso. Si sos futbolista y demás, puede haber otra causa. Entonces, eso ya es más específico del traumatólogo. Acá esto más que nada es un problema de salud muy relacionado con los mayores de 60 años por este desgaste articular. Articular, del cartílago. Obviamente que hay casos que, bueno, ahí te dijeron que son los ligamentos. Es otro tema, no tiene que ver con la artrosis. Eso hay que ver si se opera, bueno, eso lo maneja el traumatólogo y te dirá por qué te lesionaste. Seguramente tuviste una lesión ahí. Acá, con la artrosis de por sí, hay causas, como les dije, de deportes y demás, que por el movimiento repetitivo termina generando una artrosis. Es raro que provenga de una lesión en sí, es raro, o sea, porque es un desgaste de la articulación. Entonces ya tiene que ver con un proceso más largo. ¿Sí? Bueno, entonces, fundamentalmente, ¿qué sucede con esto? Bueno, hay algunos menores de 40 pueden llegar a tener, es muy raro, pero puede suceder. Hay gente que sobre todo le diagnostican artrosis en la cervical. Bueno, habría que ver ahí.
Entonces acá lo fundamental de este tema es, primero y principal, entender que este dolor sobre todo se produce cuando la persona inicia el movimiento. ¿En qué momento es esto? Cuando se despierta. Es un dolor de imposibilidad del movimiento, de imposibilidad de arrancar. Hay como una impotencia, se le dice, en el movimiento. Entonces se levanta dolorida hasta que avanza y que entra en movimiento. Una vez que pasa un tiempo, el dolor empieza a mermar, porque el mismo movimiento es el que va aplacando un poco este tema del dolor. Por eso muchas veces a la mañana, una de las recomendaciones que se puede llegar a hacer es poner calor en la articulación para como ese enfriamiento articular. Con una almohadilla térmica se puede ir como ablandando y generando este calor. Si no, yo como le recomiendo a todos los pacientes, es arrancar a la mañana y ya empezar a moverse, estando sentados para un lado, para el otro, mover los pies, los deditos de los pies, la articulación de la rodilla, abrir y cerrar las piernas, ¿sí? Subir y bajar. Esto lo haces todo en posición sentada, en la punta de la cama, en el caso de las mujeres, si te parece cómodo. Si no, digo mujeres porque por lo general es más frecuente, sino también se puede hacer una vez iniciado el movimiento, llegar hasta la cocina o algún espacio cómodo, trabajar sentados en la silla, porque a veces en la cama, si la cama es blanda, nos genera una inestabilidad. Entonces, lo que, digamos, esto podría generar es que tal vez yo me resbale, me caiga, y la verdad que el riesgo de la caída para después una consecuente fractura de cadera no estaría bueno. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos de hacer los ejercicios en lugares fijos, estables, lo más plano posibles y los más estables y seguros posibles. Lo mismo que la cama. Una persona que tiene artrosis tiene que asegurar que su cama sea firme. Ahí dice, hola Estela, la Mari dice que tiene artrosis en todos los huesos. Bueno, ahora se me están torciendo los dedos, claro. Sobre todo el dedo meñique se empieza a torcer, es un signo típico ese de la artrosis, que bueno, risartrosis se lo denomina, entonces cuesta después el uso de la mano, porque el dedo meñique parece que no, pero es para la presión, para un montón de actividad y movimiento es necesario. Así que sí, evidentemente has tenido una evolución muy avanzada de artrosis. La artritis es una enfermedad ya de tipo inflamatorio autoinmune, es otra historia. Pero también afecta a las articulaciones, genera muchísimo dolor. El tratamiento es totalmente distinto, son dos cosas distintas. La artritis por lo general la trata el reumatólogo, la artrosis el traumatólogo, ¿sí? Muchos ginecólogos también se hacen cargo de todo lo que es artrosis, obviamente que los clínicos también, porque acá no hay mucha ciencia cierta sobre la artrosis, no es que vos necesitas un súper especialista en artrosis porque el medicamento que te van a dar es el único que te lo da ese profesional. Hay infiltraciones, por ejemplo, en el caso de las rodillas, o el reemplazo ¿sí? del cartílago por una prótesis, que en ese caso obviamente que es el traumatólogo el que lo va a indicar y el que va a decir este es el momento para hacer este tipo de intervención. Sobre todo el tema de las infiltraciones es muy puntual, no se hace en artrosis severa, se hace sobre todo cuando hay como derrames en la articulación del líquido sinovial, entonces ahí sí se infiltra, que se utilizan corticoides y ácido hialurónico también se está usando. Y después el reemplazo protésico, ya ahí es una indicación puntual cuando la persona está demasiado dolorida, que tiene completamente el cartílago desgastado, y ahí el traumatólogo sugiere directamente vamos a el cambio de reemplazo de prótesis, ¿sí? Que resulta muy bueno. O sea, hoy por hoy todo lo que es intervenciones quirúrgicas, la ciencia avanza un montón, y si es indicación y vos estás segura del traumatólogo, tenés confianza, y sí, hay que darle para adelante porque la calidad de vida es clave. En este caso,
¿qué sucede? Esta persona empieza con una molestia, con un dolor inicial, y muchas veces nosotros no prestamos atención a nuestros síntomas. Por eso es clave estar atento de lo que nos pasa, porque después pasó el tiempo, como esto que inicié hoy la charla, estamos en marzo, vamos a estar en abril, mayo, junio, julio, ¿y cuándo me ocupé de lo que me tenía que ocupar? O sea, ¿tengo que esperar a hacer algo antes de ocuparme de esto? Entonces sucede que con los dolores, nosotros como humanos, muchas veces desestimamos el dolor, no lo escuchamos, usamos algún tipo de analgésico, nos resultó positivo, nos aplacó el dolor, obviamente que no nos curó nada, pero solucionamos esa situación puntual, chao, listo, quedó ahí encasillado. Al tiempo reaparece y otra vez buscamos el mismo tipo de solución o pedimos ayuda a algún conocido. Che, vos que tenés artrosis, ¿qué tomás? Vos que para mí es artrosis esto. Entonces vamos como a los libros abiertos de los amigos, vecinos, etcétera, que nos van a dar un poquito de información, pero sobre lo que ellos padecen, no sobre realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces ahí también perdemos tiempo muchas veces, porque estamos hurgando donde en realidad no hay un saber puntual de acompañamiento para este abordaje. Estamos perdiendo el tiempo. No quiere decir que la medicina convencional sea la que va a dar las respuestas. Ahora vamos a ver un poco los tratamientos y se van a dar cuenta que no es totalmente, digamos, efectiva la medicación plasmada en los fármacos que nos recomiendan los especialistas. No es así. Pero como no hay investigaciones científicas, entonces tampoco apoyan a los otros tipos de tratamiento que son naturistas, que ahora les voy a contar un poquito. Bueno, esperen que no me quiero perder, porque yo tengo acá, siempre saben, el machete y no me quiero perder. Importante, el calzado también. Hace poco estuvimos hablando con Cristian, el preparador físico, sobre un poquito de running, entrenamiento, y él comentó que hay un estudio que se hace a nivel clínico de el apoyo de la planta del pie, que esto te lo ve el fisiatra, y después te recomienda qué tipo de calzado tenés que usar, si tenés que usar plantillas y demás. Esto es fundamental, porque si alguien tiene artrosis de cadera y de rodilla, tiene que ir a hablar con un fisiatra para evaluar eso, ¿sí? O con un traumatólogo ortopedista, se llama. Porque si vos tenés un mal calzado, eso te va a generar una mala descarga del peso corporal y por lo tanto te va a empeorar tu lesión articular, te va a empeorar, como que te va a acelerar el proceso de la artrosis en sí. Así que ese tema sí o sí hay que evaluarlo. También a nivel fisiatra hay que evaluar las correcciones posturales, porque muchas veces nosotros tenemos posturas, ya sea para caminar, para sentarnos, para dormir, que nos perjudican también en esta deformidad, no deformidad, sino desgaste, no es una deformidad, es un desgaste del cartílago, ¿sí? Y obviamente, sí, después nos pueden generar contracturas musculares, porque cuando yo tengo artrosis, el músculo que rodea a esa articulación está esforzándose el doble, porque para tratar de, en algún aspecto, no generar dolor, no generar inflamación, se contractura. Por eso después te duele todo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, porque tu cuerpo está tratando de equilibrar esa falta, digamos, de movimiento articular. Esto es como le digo a los pacientes míos, una puerta cuando está oxidada, o no sé, algo que está oxidado, imagínense la bisagra de algo, una ventana. Le echas un poquito de este aceite, primero, y después mi ruido te hace, ¿sí? Porque la articulación de las bisagras empezó a moverse, hay fluidez. Antes estaba totalmente reseca, seca, no se movía. Esto pasa exactamente lo mismo. Entonces acá, como ítem clave, puntual y número 1, quiero que se vayan con esta charla del día de hoy. El concepto más importante que ustedes tienen que tener en la artrosis es la actividad física. La única solución real para la artrosis es moverse. Es la única.
No existe otra, no existe ningún tipo de tratamiento evidenciado científicamente que te mejore la artrosis. Sí te va a paliar, sí te va a desinflamar, hay antiinflamatorios, antioxidantes y otros que colaboran para que esto no empeore. Pero el movimiento es la verdadera respuesta a tu problema. Entonces, activa tu cuerpo. Buscate lo que te guste, natación, bicicleta. La bicicleta, si uno se ubica bien en la silla, también acá hay que averiguar la postura de la silla, del manubrio, para no generar una mala contractura, dorsal, bueno, de hombros. Entonces, saber ubicar la bicicleta bien y arrancar con la bici. Acá en este caso no hay ningún tipo de carga para la rodilla, entonces se puede hacer, en el caso de artrosis de rodilla, perfectamente. Caminata también se puede hacer. Lo que hay que evitar es los ejercicios de impacto, donde hay un rebote articular, ¿sí? Por ejemplo, los que juegan al básquet y saltan, los que juegan al fútbol y que por algún motivo saltan, o los movimientos de impacto se llama, o hacer correr y a pasos altos, largos, que tal vez eso te impacte. Entonces, eso sí hay que evitarlo. Pero una buena caminata, yoga, tai chi. Tai chi, hay gente que se ha curado la artrosis de la rodilla gracias al tai chi. Tango es otra ideal para la artrosis, porque moves todas las articulaciones. Todas las articulaciones se mueven en el tango y van girando de una manera tan perfecta. Si ustedes imaginan el zarandeo de la bailarina y del bailarín, hay un movimiento completo articular, cosa que en otros deportes no existe. Entonces, el tango sería buenísimo, por ejemplo. Y el tai chi es este que vas en cámara lenta y también hay un movimiento completo de las articulaciones. Yoga, obviamente, también. Bueno, hay un tipo de yoga sentada, tienen que averiguar, porque muchas veces dicen, no, pero no me puedo tirar en el piso, porque eso a mí me va a generar, ¿cómo me levanto? ¿Quién me levanta? Porque obviamente tienen un sobrepeso importante. Bueno, no hay excusas, hay gente que enseña yoga en el piso. En el piso no, perdón, sentados. Así que hay que investigar, hablar, consultar. La solución está, hay que buscarla. No hay otra. Bueno, entonces acá tenemos como las bases claves de este tema. Como les dije inicialmente, el tema del sedentarismo y el tema de la obesidad hoy son dos grandes epidemias mundiales, pandemias mundiales. Ahí comento lo de colágeno, Roberto, ahora voy a comentar todos los suplementos. Entonces, estas dos causas hay que solucionarlas. O sea, si vos estás con sobrepeso y tenés artrosis, urgente abordar el tema del peso. Porque tu exceso de peso, vos sabés que si no te moves, cada vez vas a engordar más. Porque este es un círculo vicioso, lamentablemente, de angustia, de ansiedad, incluso porque te ves cada vez peor, encima dolorido, y ¿qué pasa? En vez de salir a caminar, a hacer ejercicio, te cerras y comes más. Esto es así, la mente es así, no busca la solución a través del esfuerzo, busca la solución a través del placer, del bienestar. Entonces la comida te lleva a sentirte mejor, pero ¿qué sucede? Es un bachecito, tapa un bachecito, no te está solucionando nada, al contrario, te está trayendo peores problemas. Incluso se asocia mucho el tema de la artrosis a aumento de colesterol. Entonces, las personas con artrosis tienen que observar si tienen colesterol alto. Si es así, hay que tratarlo, porque es clave también la falta de movimiento indirectamente favorece el aumento de colesterol y favorece obviamente después el riesgo de enfermedad cardiovascular, que sabemos que son la causa de muerte número 1 a nivel mundo, ¿sí? Acá Sil me dice que sí, que ayer hice yoga en el MAPS de ella, en el suelo, y no me ayudó a mi columna claramente. Bueno, hay que ver cómo estás haciendo yoga, si estás acompañada por una profesora o sola. Yo realmente lo que aconsejo en YouTube, hay un montón de profesores que dan de yoga y demás. Pero, ¿qué pasa? Nadie nos ve. Este es el problema cuando uno hace yoga online o en YouTube.
¿quién te corrige la postura? Ideal, yoga es con alguien, o sea, alguien que sepa realmente, creo que el tipo Hatha Yoga, que ese es uno de los que hace tipo un yoga sanador. Hay otros, la verdad que no conozco todo lo que es yoga, tengo que invitar a alguien a hablar de yoga porque la verdad tengo muy poca información sobre el tema, de los tipos, ¿no?, que hay de yoga así, pero hay que sí, bueno, una profe en el césped estaba mojado. Bueno, ya te das cuenta que hubo situaciones que tal vez no estaban acordes a tu mejor movimiento, ¿viste? Porque a veces uno se obliga, quiere hacer lo que la profesora hace, y la profesora debe tener 20 años de yoga. O sea, es entendible que ella se pueda mover y flexionar su cintura, sus rodillas de una manera. No hay que exigirse, hay que me está haciendo. Me exigí, sí, nos queremos exigir, queremos replicar tal cual. Cuando tenemos dudas, hay que preguntar, hola, escúchame, no entiendo, acá me lo enseñan, que la profesora se tiene que levantar y ahí te tiene que corregir, acomodar la postura. Bueno, un saludo manda Jime de Chaco, qué lindo, besitos. Bueno, entonces, antes de ir a todo lo que es suplementos y demás, quiero pasar con el tema de la decodificación, el sentido de este problema, que obviamente que a medida que avanza puede traer rigidez, ya hay dificultad en el movimiento, la persona le cuesta arrancar su día, como les dije, puede haber deformidades, ya inflamación con líquidos en las articulaciones, alteraciones de los músculos contiguos, que les comenté, eso también es clave, y hasta incluso a veces rupturas articulares, y obviamente el dolor que cada vez es peor, y que se trata de hacer todo y muchas veces no llegamos a calmarlo y terminamos con cosas. Ahora Jorge, sí, ahora vamos a hablar del tema de la biodecodificación de la artrosis. Recién vamos a hablar, estuve haciendo toda la introducción, Jorge, sobre la fisiopatología de este problema de salud, así que cualquier cosa después buscas el video con el mismo link y te miras el inicio. Bueno, importante este tema de el sentido del pensamiento, del bloqueo emocional que es necesario comprender, porque la decodificación biológica es una herramienta maravillosa que nos hace entender que nosotros no nos enfermamos de casualidad. Nosotros tenemos un cerebro funcional perfectamente creado que a raíz de un pensamiento, de una situación X, vivida, un shock, se le dice biológico sobre todo, eso yo no lo pude resolver porque no tuve quien me acompañe en ese proceso, tal vez era chiquita, tal vez era adolescente, no me sentí acompañada, bloqueé esa situación emocional, quedó ahí. De grande, ante otra situación similar, parecida, activo nuevamente ese bloqueo. Pero la mente ahora me dice, como vos no lo escuchaste una vez, ahora te lo mando para que lo observes desde lo físico. Por eso el cuerpo es el gran informante, el cuerpo es nuestro gran aliado. Gracias a él, nosotros tenemos los datos, o sea, es como que me brinda información mi cuerpo. Entonces, me duele acá, ¿qué pasará? ¿Qué significa esto? Bueno, todo está descrito. Les cuento que hay unos diccionarios así, relacionados de el bloqueo, la situación vivida o las situaciones vividas en el presente, porque muchas veces es difícil encontrar el bloqueo, pero sí se ve en lo contemporáneo que reactivó eso y hay que solucionar lo que hoy me está preocupando, ¿no? Si después podemos hacer la terapia y resolver el pasado sería ideal, pero por lo menos darse cuenta de el ahora, ¿qué es lo que me genera esto? Entonces, en el caso de la artrosis hay ira, hay rencor e ira por un otro o por otras personas. Acá yo siento que alguien no se hace cargo de algo. Y como que en este caso me siento víctima, se podría decir la palabra que siempre usamos, de esa situación.
no veo mi responsabilidad en este evento. O sea, no me veo parte responsable. Acuso al otro o a la otra persona como responsable absoluta de esta situación. Entonces, esto es algo muy complicado, porque yo les hablo una y otra vez y les explico una y otra vez que nosotros no podemos culpar a los demás de nada y no podemos culparnos a nosotros de todo. O sea, no podemos vivir en la culpa. Este tema voy a ver si, no sé si la semana que viene o la próxima lo voy a abordar de nuevo con un invitado, porque es algo muy, es como que hay que agarrar una pala así, sacar el árbol de raíz, el árbol de la culpa que nos hemos creado a través del tiempo, ¿no? Nos han metido acá y lo seguimos teniendo, porque nos cuesta salir de ahí. Yo a veces me siento y digo, uy, no por la culpa, digo, uy, Dios mío, caigo otra vez en la trampa, esa palabra que, pero eliminarla del diccionario. Lo que pasa es que hasta que no lo podamos asociar a otra, que es la responsabilidad, a mí me encanta cambiar culpa por responsabilidad. Entonces, alguien me hizo algo, X, ahora yo estoy enojada, estoy con ira, estoy rencorosa de esta situación. No hubo nada de mi lado en cuanto a esta situación. O sea, no tengo cero responsabilidad de esto, qué raro, ¿no? O sea, por ejemplo, me estafaron. Yo presté el dinero. La otra persona dijo que le iba a invertir en tal lugar y le fue mal. Era mi dinero. Y yo digo, vos perdiste el dinero, papá, nerviosa, enojada, pero la que puso el dinero, la que tomó la decisión de poner el dinero, fui yo. ¿Confié en el otro? Sí, confié. El otro pudo ser parte de la estafa, no sé, no lo voy a saber nunca. Salvo que haya pruebas que vea. Pero la responsabilidad inicial fue mía en creer en esta situación de invertir en este lugar, donde sabemos que cuando alguien invierte hay riesgos, siempre. ¿Sí? Lo mismo que en las relaciones humanas. Conozco a alguien, me hago amigo de una persona, esa persona, no sé, me estafa emocionalmente o me traiciona, bueno, pero ¿quién puso la confianza ahí? ¿Quién estuvo también formando parte de este vínculo? ¿Quién se puso en un lugar tal vez de manipulada? Y fui yo. Yo quedé ahí en la expectativa de eso. Por eso es tan interesante la terapia, porque cuando vos descubrís esto y mirás para tu historia, por lo general hay algo en tu historia de esto. Pudo haber sido que, no sé, entre tus padres había manipulación, puede haber sido que en el árbol familiar hubo estafas, y vos hoy estás repitiendo exactamente la misma película con otros actores, obviamente, pero es la necesidad de sanar esto. Entonces, esta injusticia, el sentimiento encima lo alimenta. La persona con artrosis alimenta este sentimiento de injusticia y se envenena sola, digamos, ¿sí? Entonces, en este caso, acá hay que primero ver esto que yo estoy sintiendo con este enojo, con este rencor hacia alguien, ¿a qué se parece de mi historia? Tratar de buscar un poquito más, meterme ahí de lleno. Y segundo, tratar de entender de que hay situaciones que pude haber vivido con otros, pero también que yo no hablo, que no aclaro, incluso que no sé pedir ayuda en su momento, que no hablo sobre mis necesidades, porque tal vez soy una persona que resuelvo todo y incluso muchas veces hago todo y resuelvo todo por el reconocimiento, por obtener el reconocimiento de los otros. Pero no lo digo con alegría a mí misma. Sí, la verdad, yo me encargo de cuidar a mis nietos porque quiero que mi yerno me reconozca que soy la mejor suegra. No lo hago. Entonces me invento en mi cabeza toda una situación de que, bueno, lo hago por mis nietos, que esto, que lo otro, y después me quejo de que hoy no pude ir a la casa de mi amiga a tomar unos mates porque tenía que cuidar a mis nietos. Pero no pensé que yo inicialmente me puse a cuidar a los nietos porque quería, no sé, tener a mi yerno ahí. No. Entonces voy desvirtúo en mi mente todo un sentido de información que tengo.
del para qué yo estoy haciendo esto. No soy capaz de decir lo que me gusta porque tengo miedo que los demás me sientan que soy una egoísta. Y en realidad, egoísta, ¿qué es egoísta? Una persona que hace todo para sí y no le importa nada de los demás. Pero si yo soy una persona que me estoy ocupando, que colaboro, que estoy atenta a las necesidades del otro y que un día quiero hacer algo por mí, y eso no es egoísmo. No es egoísmo. Entonces, hay que verse, porque por eso les digo, este tema de la artrosis es muy común en las personas mayores de 60 años, sobre todo mujeres, que muchas tal vez se ponen en el momento de su vida, que ya tendrían que estar relajadas, aprovechando para viajar, para hacer cursos de cosas agradables que les gusta, para hacer cosas entretenidas con sus amigas, para ir a disfrutar de un viajecito con su marido. No, se enganchan en obligaciones que después se quejan de por qué están ahí. Y les enoja, pero no son capaces de decirlo. Entonces el veneno pasa por dentro. Todo se manda para adentro, ¿sí? Bueno. Además, está bueno empezar a observarse y dejar de autocriticarnos, porque a veces esto también nos lleva a la crítica. Y eso también nos lastima a nosotros mismos. Entonces, es fundamental empezar a ser un poco más comprensivos con nosotros mismos. Yo siempre les digo, los agarro de acá, abrazate, hiciste todo lo que pudiste. Todo lo que hiciste tiene un sentido. Vos quisiste colaborar con los demás, te la confiaste, pusiste tu cara, pusiste tu oído, pusiste el dinero, pusiste lo que sea, ok. Lo hiciste con un sentido, había un ida y vuelta en eso. Salió mal, resultó mal, recalculá, fíjate en dónde estás hoy parada o parado, fíjate qué responsabilidad tuviste en esta historia y valorá todo lo que hiciste. Y valorate a vos. ¿Para qué? Para reencauzar tu vida hacia el lugar donde vos realmente querés estar hoy. Porque si así no te funcionó, tienes que gestionar un nuevo sentido de tu funcionalidad diaria. Entonces, tengo hijos que tienen nietitos. Hija, mira, voy a poder cuidarte a los nenes solamente lunes y martes, porque miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo me enganché en yoga, en aquagym, en artes plásticas. O, hija, no te puedo cuidar más a los nenes. No se puede. ¿Sabes qué pasa? Tengo un montón de cosas que quiero hacer por mí. Tu hija, obviamente vos le estás tirando una organización abajo porque ella no tiene que pagar niñera, o sea, obviamente que la situación económica será difícil, pero lo lamento. Cada uno tiene que resolver su vida. Somos adultos. Vos cuando fuiste madre o vos cuando fuiste padre tuviste que salir a remarla como pudiste. Entonces, tus hijos, en todo lo que pueda uno lo hace, pero si lo haces lo tenés que hacer con amor y alegría, ¿eh? No con rencor, porque si no, otra vez el síntoma va a aparecer. Entonces vos decís, yo quiero ser una abuela presente, me voy a hacer cargo de criar a mis nietos desde los 0 meses, primer mes de vida, hasta los 18 años, perfecto, soy una abuela joven, activa, me encanta jugar, tirarme en el piso y lo voy a hacer. Y bárbaro, hacelo. Pero si lo estás haciendo con un sentimiento de rencor, de bronca, de que tu vida ahora, vos que querías vivirla, está otra vez limitada, estás encarcelada en tu casa, y la verdad que replantéatelo, sé sincera o sé sincero con vos y decite, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Sí? Y no te critiques, ¿eh? No te critiques, haz las paces con vos misma, con vos mismo, y mirate frente al espejo todo lo que has caminado, todo lo que has logrado. Porque si no, la articulación obviamente que te va a limitar en tu avance. Te va a limitar porque vos mismo te estás contradiciendo. Decís no cuando querés decir sí, decís sí cuando querés decir no. Y eso es una contradicción, es una incoherencia, le decimos nosotros. Entonces, importantísimo empezar a observar estos estados de incoherencia para avanzar en la lógica del sentido de
tu verdadero presente y lo que vos querés para vos. Ahí Jorge dice, de Salta, muchas gracias. Bueno, espero que te sirva, Jorge, si algo de eso tiene que ver con lo tuyo. Bueno, a trabajar, si no, obviamente ustedes saben que me pueden llamar para la terapia de codificación, eso, ahí están mis datos, yo les explico un poquito en qué consta, cuánto es el costo, ¿sí? La idea es, a veces, con el acompañamiento, sacar como de lleno el problema de raíz, digamos, ¿no? Que muchas veces está en esta historia nuestra de nuestra infancia o del árbol. El árbol es muy valioso para esto. Temas importantes que me quedan los últimos minutos. Entonces, alimentos y suplementos. Obviamente que como la idea es vender fármacos, todo lo que es naturismo o todo lo que tiene que ver con herboristería, siempre vos buscas un artículo, algo, no hay evidencia suficiente. Toda esa historia, ¿no? Que hoy me habían mandado un video en el grupo de médicos que estoy, lo vi hoy, no sé cuándo lo mandaron, de toda la evolución de la farmacia, muy interesante, de toda la era industrial y demás, y que empieza, bueno, a hacerse el tema de la explotación del petróleo también en la participación de la creación de fármacos, y que por consiguiente todo lo que se empezó a promover desde los grandes magnates del mundo era a vender fármacos. Entonces, de los libros de medicina se empezó a borrar la información de las plantas. Porque yo, si ustedes les quiero decir, ¿cómo puede ser que en medicina a mí nunca me han nombrado el efecto benéfico de una planta? O sea, no puede ser nunca. Entonces, sabiendo que hay millones y millones de plantas que son totalmente beneficiosas para la salud y que solucionan problemas, o sea, que son incluso curativas, que son incluso paliativas también para mejorar algunos síntomas que la mente, como nos está alterando, tomamos ese tecito y ya nos relaja, que ay, qué bien, ¿sí? Bueno, esperen que quiero leer acá algo. Bueno, Ceci tuvo un tema de una mastectomía, con quimio, claro, y seguramente eso también afectó la parte ósea. Puede ser que los tratamientos invasivos de la quimio te hayan alterado la articulación, pero lo más probable, Ceci, es que vos tengas un bloqueo ahí que todavía no salió a la luz. Si bien, obviamente que la quimio justamente altera todas las células en general, no solamente va a la célula cancerígena, seguramente eso pudo haber generado, porque bueno, habría que ver el fármaco que usaron, el quimioterápico, para ver los efectos secundarios, a ver qué pasa con ese. Acá lo tengo a mi hijo disfrazado. Ay, acá estamos. ¿Qué querés decir? Dale. ¿Algo? Bueno. Bueno, después te escucho. ¿Eh? No te escucho nada, dijo que estoy con esto. Bueno, sí. Bueno, entonces, vamos acá con los suplementos. La glucosamina, el condroitin sulfato son suplementos también, no son fármacos en sí. Estos dos son los que se usan muy comúnmente, que te dan también en la clínica o el traumatólogo para mejorar el crecimiento justamente de ese cartílago. Es como que facilita que se reconstituya el cartílago. El tema es que no hay evidencia científica de cuánto tiempo hay que tomarlo, si sirve a largo plazo. Entonces es como que muchos médicos a nivel mundial lo han dejado de usar, porque al principio pueden ver un efecto positivo, pero a la larga no termina de generar realmente el cambio esperado para este tipo de reconstitución del cartílago. Entonces, ¿se pueden usar? Sí. Hay que tener cuidado, ojo que a veces viene la glucosamina con el meloxicam, si sos hipertenso o hipertensa, ojo ahí porque muchas veces esto te puede subir la presión. De por sí, el primer analgésico más usado
y que más respuesta da cuando tenés el dolorcito de rodilla, el dolorcito de cadera, es el paracetamol. Es el mejor porque es un analgésico puntual y realmente colabora con la disminución del dolor. Por eso muchas veces yo les digo a los pacientes, tomalo en el desayuno. Te levantaste y te tomás un paracetamol que puede ser de 1 gramo o de 500. No pasa nada si uno toma 1 por día, y no es más de eso, o 2. No hay que sobremedicarse en cantidad. Obviamente que todo esto tienen que hablar con los médicos que llevan sus tratamientos. Pero bueno, el tema es que el paracetamol es hepatotóxico. Entonces, si yo tomo paracetamol, me tomo un blister y el riesgo es que estoy arruinando mi propio hígado. Así que guarda con eso. Después otros AINES que se le dice que son antiinflamatorios no esteroides que dan resultados, el diclofenac, el ibuprofeno, el naproxeno, también dan resultados para una respuesta inmediata. ¿Sí? Y después están los derivados opiáceos como el tramadol, que se usa mucho también, ya cuando la persona está muchas horas dolorida. Y hay otros nuevos también que se están usando y que son bastante efectivos, que son de dosis única. Bueno, ya ahí está el traumatólogo atrás. O sea, cuando el dolor no mejora, el médico clínico mucho no va a hacer, entonces te va a derivar al traumatólogo y ahí es donde aparece el traumatólogo para continuar esta historia. Y va a hacer una evaluación más precisa, que tal vez requiere una resonancia magnética, una ecografía de los músculos, incluso para ver que no haya atrofia muscular o al contrario, unas contracturas que puede haber o desgarros producto de la mala postura, estos movimientos de impacto también. Después tenemos este tema que me preguntaban acá del colágeno, lo mismo, con los hidrolizados de colágeno o estos colágeno tipo 2, que está también muy en boga. Supuestamente estos colaboran también para fortalecer la articulación, justamente. Pero nada, ni siquiera de los tratamientos que le voy a nombrar naturista, hay una evidencia 100%. Entonces, mi recomendación es ir probando. O sea, hablar con el médico, ir probando. Voy cambiando. Esto no me hizo efecto, probé 2, 3 meses, no hubo cambio, paso con otra. Y así, ¿sí? Obviamente que hay que hacer el trabajo ideal de la decodificación y trabajar qué pasa ahí, ¿no? Porque ya sabemos que si uno lo busca, el motivo puntual que está del bloqueo del shock emocional, y a la larga nuestro cuerpo nos va a decir, no es por acá, hay que buscar realmente el cambio. Después lo que se vio como positivo es también los insaponificables de soja y palta, que estos también hay unas marcas bastante conocidas acá, que también colaboran con este proceso anabólico-catabólico del cartílago, o sea, el crecimiento y la destrucción. Tratan de hacer como un equilibrio para que ese cartílago no se degrade, ¿sí? Esto también lo pueden conseguir a veces en dietéticas, este tipo de suplementos. Y después estamos con dudas, hay dudas si sirve o no, pero como siempre, yo la realidad es que les aconsejo hacer todo lo natural posible. Acá dice Lourdes que cuando le duele la rodilla por un menisco roto, come gelatina. Buenísimo. Bueno, la gelatina tiene proteína y también tiene colágeno. Entonces, la gelatina es un alimento realmente que es muy potente para un montón de cosas. No lo usamos con cotidianeidad, ¿sí? Pero bueno, después acuérdense que hay que mejorar el peso, entonces hay que hacer una alimentación baja en grasas, baja en todos los productos que inflamen, justamente para ir en contra de ese proceso inflamatorio que los alimentos nos están provocando, que encima potencian el dolor, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con refinados, azúcares, harinas, tratar de hacer dietas más naturales, consumir más verdura, más fruta, menos carnes grasas, que sean más bien tipo magras, más pescado. Los omega 3 parece que tienen un proceso, el omega 3 en sí, antiinflamatorio, entonces colabora. En este caso está las sardinas, la cabala, el salmón, bueno, los aceites de pescado como suplementos también. Hay que tener ojo, cuidado a veces con los suplementos de aceite de pescado porque hay gente que le genera trastornos gastrointestinales. Entonces, bueno, todo esto ideal acompañado de un médico atrás, ¿no?
Con respecto a la chía es buenísima. Hoy la chía, si ustedes buscan, hay recetas de hacer budines que se le dice chía, procesás una banana con un poco de leche de almendras, le mandas la chía y te queda como un postrecito en la heladera sólido y tiene un montón de propiedades. La chía es un alimento que cada vez más propiedades están encontrando. Después, por el otro lado, obviamente la exposición al sol, si bien no hay un estudio directo de la vitamina D, pero la vitamina D estimula las endorfinas, el bienestar. Entonces, ir al sol activa las ganas de moverte. Entonces, si te moves, mejoras tu articulación. Entonces, hay toda una línea ahí relacionada. Suplementos de vitamina A, E y C, estos están en todas las verduras y frutas. Hace poco estaba escuchando un vivo de un profesional de la salud, que se me cayó acá, que vive en Grecia, es un mexicano. Ahí en mis redes yo por lo general voy compartiendo cosas de otros profesionales, así que fíjense, cualquier cosa si no me escriben por privado yo les digo quién es. Que hablaba de que yo ahora estoy viviendo cerca de un bosque, en la costa atlántica, que con los palitos del pino, las hojitas del pino, que se me fue el nombre, que me lo anoté acá, a ver cómo es que se llama, las agujas se le dice, del pino, y también como cuando el frutito como que de la piña empieza a formarse, tiene una cantidad de vitamina C, eso que con 10 agujitas de pino, te lo haces con agua caliente, como una infusión, un té, lo dejas en remojo, sacas obviamente eso, unos minutitos, 2-3 minutos, y te tomás vitamina C pura, efectivo completamente para mejorar tu inmunidad, para mejorar tu estado general de salud, es buenísimo. Bueno, después tenemos obviamente los derivados de un árbol del sauce, que de aquí nace la aspirina. Miren, por eso, qué interesante, porque nosotros los alimentos, perdón, los fármacos que utilizamos, la mayoría viene de una planta, ¿sí? Lo que pasa es que la aspirina hoy no se está utilizando mucho por el riesgo digamos, de las hemorragias que puede generar y demás. Como que se dejó de lado, no sé qué hay atrás de la aspirina, que es medio que se dejó de lado. Sí se utiliza obviamente la aspirineta como cardioprotector. Usar férulas, todo lo que es rodillera, codera, todo eso, no puede ser por mucho tiempo. Tiene que usarse solamente si duele mucho, porque eso después genera atrofia muscular de los músculos que están alrededor y altera, digamos, la movilidad de la articulación. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Cúrcuma. La cúrcuma es un antiinflamatorio excelente que hoy lo podemos conseguir en las dietéticas, seco o también las raíces. Hay que evaluar ahí, averiguar bien qué tipo de efecto tiene, porque depende cómo está el extracto, va a ser más efectiva su absorción o no. Lo que sí se recomienda es ponerle pimienta negra para mejorar, porque la pimienta negra tiene una sustancia piperina que mejora la absorción de la curcumina, que va a dar mejor respuesta antiinflamatoria. Estas la pueden tomar en ayuna, en un vasito de agua tibia, cúrcuma, limón, es buenísima. Esto lo pueden hacer de forma diaria a la mañana. Bueno, después la rosa mosqueta, que acá en el sur tenemos, pero por cantidad, también tiene efecto antiinflamatorio y antioxidante. Bueno, y después hay otros extractos de resina, de goma, bueno, de un árbol, boswellia, no sé si acá se consigue. Eso la verdad que no me puse a investigar. Pero bueno, hay otras cuestiones más desde lo natural que pueden investigar. Busquen, siempre se usa con moderación, todo lo que es plantas hay que usarlo con moderación. No nos podemos tomar 1 litro de un té de planta si creemos que esto puede ser diurético o nos puede bajar la presión. Hay que investigar. Lo ideal es siempre tomar 2 tazas por día, como para mejorar la respuesta fisiológica de esa sustancia química de que nos provee la planta para, obviamente, generar este proceso antiinflamatorio. Bueno, espero no haberme olvidado de nada. Cualquier cosa saben que me pueden escribir. Si necesitan más información para la terapia, me escriben y les mando un besito grande, abrazo iluminado. Nos vemos el miércoles.